Bienvenidos una vez más a mi canal. iPhone 11 versus iPhone XS Max en pleno 2023. Vamos a hacer una comparación y vamos a ver cuál de estos dos es mejor o cuál deberías de comprar. Antes de comenzar vamos a hablar primero un poco sobre las baterías. Como pueden ver, tenemos 68% de batería para el iPhone XS Max y 66% de batería para el iPhone 11. Y pues como pueden ver aquí, los dos fueron cargados al 100% el viernes a las 10:50 de la noche. Exactamente igual con este. Bueno, la diferencia es como de 6 minutos. Desde ese entonces hasta ahora han tenido cero uso, no los he utilizado para nada. Y pues ya estamos a lunes 20 de marzo, son las 6:37 de la noche. Y pues como pueden ver, hasta el momento el que más batería ha gastado ha sido el iPhone 11. Ya en cuanto a pantalla, aquí sí que no hay ninguna duda, la pantalla del iPhone XS Max es mucho mejor que la pantalla del iPhone 11. Simplemente con estar en la pantalla de inicio podemos notarlo. El brillo del iPhone XS Max es muy superior al brillo del iPhone 11. Creo que aquí se alcanza a ver bastante bien que la pantalla del iPhone XS Max tiene mucho más brillo que la del iPhone 11. De igual forma, hasta algunos dirán, no, pero es que el fondo de pantalla del iPhone XS Max es más brillante. Pues no es por eso, porque fíjate nada más aquí en el icono de Snapchat, es mucho más brillante, los colores son mucho más bonitos. Vamos a entrar aquí en YouTube para mirar exactamente cómo es la calidad de imagen. Entonces aquí en este video, como pueden ver, los colores son mucho más bonitos en el XS Max que en el iPhone 11. Vamos a bajarles un poquito al brillo. Recordemos que son 6.1 pulgadas para el iPhone 11 y 6.5 pulgadas para el iPhone XS Max. Pantalla OLED en el iPhone XS Max. Ya con eso vamos a tener unos negros más profundos, porque recuerden que lo que hace es apagar los píxeles negros. En estas partes de la pantalla los píxeles están completamente apagados, mientras que en el iPhone 11 siguen prendidos. De igual forma, no me malentiendan que a pesar de que la pantalla del iPhone XS Max es mejor, la pantalla del iPhone 11 no es que sea tan mala. Tiene unos colores bonitos también, un brillo decente, pero pues claramente entre estos dos es mejor la pantalla del iPhone XS Max. Ya hablando ahora en cuanto al sonido, tenemos doble parlante estéreo en ambos dispositivos. Vamos primero a escuchar una pequeña prueba en el iPhone 11. Ahora vamos a escuchar la misma prueba en el iPhone XS Max. Entre estos dos dispositivos suena mucho más fuerte el iPhone XS Max, pero me da la sensación de que suena como un poco más grave en el iPhone 11, como que los golpes o los sonidos suenan un poco más boom boom que en el iPhone XS Max, pero de igual forma los dos tienen una buena calidad de sonido. Ya vámonos entonces ahora a hablar un poquito sobre las cámaras, que es como lo que más le interesa a la gran mayoría de personas. Tenemos cámaras de 12 megapíxeles en ambos dispositivos, pero como pueden ver, las cámaras del iPhone 11 son mucho más grandes que la cámara del iPhone XS Max, exactamente igual con el flash. Pero ya la diferencia la tenemos en la cámara frontal, porque para el iPhone XS Max tenemos 7 megapíxeles, mientras que para el iPhone 11 tenemos 12 megapíxeles. Los dos pueden grabar videos en 4K, los dos tienen su modo de retrato en la cámara principal o en la cámara frontal. Ya aquí en pantalla les va a estar apareciendo algunas fotografías que he hecho con estos dispositivos. Recuerden que fotos y videos están sin editar, exactamente así como los tomé, así mismo los están viendo ustedes en este momento.
Déjame saber acá abajo en los comentarios cómo te parecen las fotos y los videos de estos dispositivos. Si tú notas alguna diferencia, también déjamela saber, ya que de día los dos toman unas buenas fotografías, ya de noche la diferencia se nota un poco, porque pues recordemos que el iPhone 11 tiene modo noche, mientras que el iPhone XS Max pues no tiene modo noche. Ya te tocaría utilizar el flash en caso de que lo vayas a necesitar. En cuanto a software, tenemos exactamente lo mismo en los dos dispositivos. Tenemos lo que es iOS 16.3.1. Como ustedes ya saben, con esta nueva versión de iOS vamos a poder personalizar nuestro fondo de pantalla, nuestra pantalla de bloqueo más bien. Vamos a poder colocar diferentes fondos, vamos a poder colocar filtros, vamos a poder colocar widgets y entre otras cosas. También vamos a tener lo que es el Live Test, que vamos a poder reconocer algún texto en alguna captura de pantalla que tengamos. Esto puede ser desde la aplicación de las fotos o desde la cámara. Desde aquí, desde la cámara, vamos a poder copiarlo, vamos a poder consultarlo, vamos a poder traducirlo, vamos a poder compartirlo y entre otras cosas. También vamos a poder sacar objetos o personas de una fotografía. Yo creo que esa parte ya está bastante claro porque siempre lo he mencionado en mis videos. El iPhone XS Max salió con iOS 12 en el 2018, ya pasamos a iOS 13, iOS 14, iOS 15 y ya vamos con iOS 16. Llevan 4 actualizaciones grandes que recibe este dispositivo, mientras que el iPhone 11 salió con iOS 13 en el 2019, ya pasamos a iOS 14, iOS 15 y vamos en iOS 16. Apenas han pasado 3 actualizaciones grandes. ¿Qué cuántas versiones de actualizaciones le quedan? Pues bueno, normalmente los dispositivos de Apple actualizan entre 6 y 7 años, entonces el iPhone XS Max actualizaría a iOS 17, iOS 18 y quizás a iOS 19. Recuerden que eso no lo sabe nadie, pero pues es un cálculo que aquí hacemos, mientras que el iPhone 11 pues actualizaría un año más, que sería como hasta iOS 20. Así que pues como pueden ver, todavía quedan bastantes actualizaciones de iOS a estos dispositivos. Aquí más o menos van viendo el gasto de batería que van teniendo cada uno. Y pues es cierto que desde que actualizamos a iOS 16 las baterías ya no rinden igual como antes, se van gastando un poco más rápido. Hay que ver exactamente con qué actualización de software es posible que lo arreglen, aunque yo lo dudo un poco porque ya hemos actualizado un montón de veces y las baterías siguen exactamente igual. Ya como métodos de desbloqueo tenemos Face ID de segunda generación en ambos dispositivos, ya sabemos muy bien cómo funcionan. Simplemente lo apuntas a tu rostro y listo, te desbloquean. Y pues ya sabemos también que funcionan en cualquier momento, no importa si estás en un lugar muy oscuro o en un lugar con mucha iluminación, el Face ID te va a funcionar. Vamos entonces ahora a hablar un poquito sobre el rendimiento. En el iPhone 11 tenemos el procesador A13 Bionic a 2.66 GHz con 4 GB de memoria RAM, mientras que en el iPhone XS Max tenemos el procesador A12 Bionic a 2.49 GHz y 4 GB de memoria RAM también. Ya por aquí tengo una pequeña prueba en Geekbench, vamos a mirar exactamente el resultado. Para el iPhone 11 tenemos 1323 en el single core y 3441 en el multicore. En el iPhone XS Max tenemos 1105 en el single core y 2863 para el multicore. Recuerden que mientras más altos sean estos números, mejor es el rendimiento. Vemos una gran diferencia principalmente en el multicore, pero en la vida real será que sí se notará mucho, pues vamos a mirarlo aquí. Todas las aplicaciones están actualizadas a su última versión, vamos a ver cuál de los dos es más rápido. Vámonos ahora con YouTube, todas las aplicaciones ya estaban cerradas. Vámonos ahora con Pinterest. Vemos que en el iPhone 11 por un milisegundo más rápido que el iPhone XS Max. Vámonos ahora con Facebook. Vámonos ahora con Instagram. Los dos dispositivos son bastante rápidos al día de hoy todavía, como puedes ver aquí. Vámonos ahora con Twitter. Dependiendo también de la tarea que vayas a hacer, pues va a ser un poco más rápido el iPhone 11 que el iPhone XS Max. Vámonos ahora con Twitch. Si te vas a poner por ejemplo a editar videos quizás para las redes sociales, pues ahí va a ser más rápido el iPhone 11 que el iPhone XS Max. Vámonos ahora con TikTok. Pero de igual forma tampoco va a ser por mucho. Bien, no va a ser por mucho tampoco, que digas como que va a ser una gran diferencia de unos 10 minutos o algo así. No, nada de eso. Solamente la diferencia será por unos segundos apenas. Vámonos ahora con Tumblr. Como puedes ver, más rápido en el iPhone 11 por unos milisegundos. Vámonos ahora con Netflix. Exactamente iguales los dos. Vámonos ahora con Spotify. Iguales los dos. Vámonos ahora con Amazon. Como puedes ver aquí no hay mucha diferencia entre estos dos. Vámonos ahora con eBay. Ahí ves, la diferencia es como por unos milisegundos apenas. Vámonos ahora con Mercado Libre. Ahora ya vamos a probarlos con algunos juegos que tengo por aquí. Vámonos ahora con Subway Surf. Más adelante voy a abrir unos juegos que son un poquito más pesados para ver si ahí notamos más la diferencia.
prácticamente iguales los dos. Vámonos ahora con el Free Fire. Y primero en el iPhone 11, pero por unos milisegundos también. Vámonos ahora con el PUBG. Para todas las personas que tengan un iPhone 11, déjenos saber acá abajo sus experiencias, cómo te va a ti con la batería, con el rendimiento, con la cámara y con todo lo que quieras decirnos. Si tienes un iPhone XS Max, también déjanos saber acá abajo tus experiencias. Y si estás a punto de comprarte uno de estos dos, pues déjanos saber cuál te gustaría más. Y pues como pueden ver, el iPhone 11 primero, pero enseguidita venía el iPhone XS Max. Y no me deja cerrar esto por alguna razón. Vámonos ahora de atrás hacia adelante y vamos a ver qué aplicaciones se han cerrado. PUBG sigue abierto en ambos. Vámonos ahora con el Free Fire, abierto en ambos. Vámonos ahora con el Subway Surf, abierto en los dos. Vámonos ahora con lo que es el Mercado Libre, abierto en los dos. Vámonos ahora con eBay, abierto en ambos. Vámonos ahora con Amazon, abierto. Spotify, abiertos. Recuerden que son 4 GB de memoria RAM para los dos. Vámonos ahora con Tumblr, abiertos. Vámonos ahora con TikTok y cerrado en el iPhone XS Max por alguna razón. Vámonos ahora con Speaktest, abierto en los dos. Vámonos ahora con Twitch, abierto en los dos. Vámonos ahora con Twitter, abierto en los dos. Vámonos ahora con Instagram, cerrado en ambos dispositivos. Hasta el momento 2 aplicaciones cerradas en el iPhone XS Max y una aplicación cerrada en el iPhone 11. Facebook, abierto en los dos. Vámonos ahora con Pinterest, abierto en los dos. YouTube, abierto en los dos. Y por último Snapchat, abierto en los dos. Así que pues bueno, como pueden ver, en cuanto a rendimiento, los dos tienen un buen rendimiento todavía al día de hoy. Dependiendo también de la tarea que vayas a hacer, va a ser un poco más rápido en el iPhone 11 que en el iPhone XS Max, pero como pudieron ver, pues la diferencia no es por mucho. Vámonos ahora a mirar las baterías y ahora ya se han igualado un poco más. Tenemos 61% en ambos dispositivos. Por cierto, también algo que hay que tener en cuenta es que el iPhone 11 es un poco más grueso que el iPhone XS Max. También es un poco más pesado. Entre estos dos es más pesado el iPhone 11 sin ninguna duda. Pero pues tampoco mucho, no es que vaya a decir como que va a ser demasiado pesado, pues no por mucho, pero pues sí es un poco más pesado y es un poco más grueso. En cuanto a baterías, pues vemos que están gastando exactamente lo mismo, aunque el iPhone XS Max tenía un poco más de batería que el iPhone 11, así que pues parece ser que el XS Max cuando lo estés utilizando va a gastar más batería que el iPhone 11. Ahora en conclusión, con el iPhone XS Max vas a tener una mejor pantalla, más grande y de mejor calidad, con más brillo, y también pues recordemos que vas a tener menos marcos. Con el iPhone 11 vas a tener mejor rendimiento, no por mucho, pero pues a largo plazo es posible que tenga un mejor rendimiento. También vas a tener mejores cámaras porque recordemos que tenemos modo noche, mientras que en este otro pues no lo tenemos. Y pues al parecer en cuanto a batería pues los dos están iguales. Ya tendré que hacer una comparación solamente de las baterías. Déjenme saber acá abajo si les gustaría que lo hiciera. Bien, y pues hasta el momento eso sería todo por el video de hoy. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.